Bueno, el tema de hoy es el pasado continuo o progresivo, the past continuous o the past progressive. Vamos a verlo, vamos a ver su uso, vamos a ver la estructura gramatical. Eh, para los tiempos continuos es necesario saber que se requiere el verbo to be, el verbo ser o estar. En este caso estaríamos utilizando la traducción de estar, porque cuando hablamos en formas continuas siempre decimos que estamos haciendo algo. Entonces requerimos el verbo estar, en este caso to be. Recordemos que en presente tenemos tres conjugaciones, am, is y are, con sus respectivos sujetos. Por ejemplo, sabemos que el am va con I. Entonces decir I am sería como decir yo soy o yo estoy, ¿no? Tenemos en la tercera persona is, que va con he, she o it. Y por último tenemos el are, que va con las personas they, que sería ellos, we, que sería nosotros, you, que sería tú o ustedes. Y bueno, todo lo que es am y lo que es is en pasado sabemos que es was. Entonces podría poner un ejemplo como este, he was. Y en presente, he is, es decir, él es o él está en este caso, él era o él estaba en este caso, para fines de lo que lo necesitamos ahorita. Igual con el were, you were, ejemplo. Bien, you are, que sería tú eres o tú estás, ustedes son o ustedes están, y en pasado you were, que sería ustedes estaban o fueron, y tú fuiste o tú estabas. También aparte de esto es necesario repasar o retomar el hecho de que todos los verbos tienen formas continuas y todos terminan con ing, sin importar su forma base o forma simple. Cada uno de ellos tiene una forma continua. El ing es el equivalente al ando o yendo en español al finalizar una palabra o un verbo en forma continua. Aquí podemos ver algunos ejemplos en forma base y aquí en su forma continua. Por último, aquí hay unas cuantas expresiones de tiempo o time expressions, que simplemente son palabras que nos especifican el tiempo en cuando está ocurriendo de lo que estamos hablando. En este caso puse continuous time expressions porque estamos viendo el presente continuo o el pasado continuo en este caso. Tenemos now, que significa ahora, right now, que es simplemente una exageración de ahora, que sería equivalente a decir ahorita en español. Y in this moment, que sería literalmente en este momento. Estos de aquí, recordamos, las podemos poner hasta el final y son opcionales, hasta el final de la estructura de la oración. Bueno, pasamos ahora a la estructura gramatical del presente continuo. ¿Por qué presente? Porque realmente la fórmula gramatical del presente continuo y el pasado continuo, que es el que estamos viendo actualmente, past continuous, son exactamente iguales. La única diferencia es que el verbo deberá estar en pasado. En este caso estamos hablando de ejemplos en presente. Recordemos que la fórmula gramatical es la siguiente: requerimos un sujeto, el verbo to be conjugado correctamente con dicho sujeto, requerimos un verbo continuo que debe terminar con ing, y bueno, en este caso las time expressions o las expresiones de tiempo, que son opcionales. Para fines prácticos, pues yo sí las utilicé. Puse in this moment, que es la que vimos anteriormente, que está aquí, in this moment. Bien, ahora el sujeto sería la persona que está haciendo la cosa, ¿no? Sería Elena en este caso. Elena sería equivalente a decir ella, she. Entonces sabemos que el verbo to be para she es is. Por eso es que ponemos esto, Elena está. Después del verbo to be requerimos el verbo continuo con ing. En este caso podemos read, que es leer, pero ponemos reading porque lo está haciendo de manera continua. Entonces decimos Elena is reading. Elena está leyendo. Y bueno, finalmente la expresión de tiempo, que yo la agregué, que es opcional a fin de cuentas, in this moment, en este momento.
nos da esta oración. Elena is reading in this moment. Es decir, Elena está leyendo en este momento. Si nos fijamos, la estructura gramatical es exactamente igual a la del español. Nada más implementando, obviamente, pues palabras en inglés. Y bueno, esto de aquí es el presente continuo. Les comentaba que el pasado continuo es igual, exactamente igual. Lo único que habrá que hacer para transformar este presente continuo en pasado continuo es utilizar el verbo to be en su forma pasada. Es decir, dijimos anteriormente que lo que es tiene que ser was para decir estaba en pasado. Entonces, para cambiar esta oración en pasado, sustituiríamos este is por un was. Y esto ha transformado la oración a pasado inmediatamente. Elena was, es decir, Elena estaba leyendo. Ahora, aquí, en la expresión de tiempo, no podemos poner expresiones de tiempo en presente. Estas expresiones, esta que utilicé aquí, es una expresión de tiempo, pero de presente continuo. Habrá que poner expresiones de tiempo en pasado. Tenemos algunos ejemplos. Yesterday, last week, la semana pasada, a week ago, hace una semana. Voy a utilizar la más sencilla de todas, que es ayer, yesterday. Entonces vamos a cambiar esto y quedaría de esta manera. Y tendríamos finalmente la oración en pasado continuo, que sería Elena was reading yesterday. Es decir, Elena estaba leyendo, pero no en este momento, sino que ayer. Vamos a realizar 3 ejemplos de manera breve para ejercitar esto. Necesitamos un sujeto primeramente. Entonces vamos a poner aquí Carlos. Después requerimos el verbo to be para Carlos, que sería Carlos sería como decir él. Entonces le pondría el verbo to be is, que sería el correcto. Pero en pasado sería was, porque recordemos que estamos hablando del pasado simple. Perdón, del pasado continuo, no del presente continuo. ¿Sí? Bien, Carlos was, Carlos estaba. Vamos a poner algún verbo, vamos a poner cantar, sing, y lo voy a hacer en continuo, singing. Carlos was singing last week, la semana pasada. Segundo ejemplo, vamos a poner a ella, Carla, y a él, Carla y Carlos, que sería el equivalente a decir they o ellos. Recordemos que con ellos va el verbo to be were. ¿Sí? Entonces ponemos were y vamos a poner un verbo en continuo. Carlos and Carla were, vamos a decir bailando, que sería dance, pero lo voy a cambiar a su forma continua, dancing, bailando. Y esta vamos a agregar una expresión de tiempo que sería a week ago, es decir, hace una semana. Recordemos que esto es opcional, yo podría dejarlo hasta aquí y va a estar bien. Por último, un último ejemplo, pondremos a my friend Raúl. My friend Raúl es como decir él o he en este caso. Entonces utilizaríamos también la forma del verbo to be, que es was. Vamos a agregar un verbo que sería escribiendo, write, escribir. Lo voy a hacer en continuo, writing, agregándole el ing para que sea de manera continua. Y vamos a escribir finalmente un poema, que es lo que estaba escribiendo. Para este caso no utilicé expresión de tiempo porque recordemos que es opcional. Entonces pues yo decidí no usarla simplemente.